El libro de Apocalipsis comienza y termina con la más grande de todas las profecías, el retorno de Jesucristo a planeta Tierra. Empieza en el capítulo 1, versículo 7, diciendo: He aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Y termina en el capítulo 22, versículo 7, dice: He aquí vengo pronto. Versículo 12 lo repite: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego el versículo 20, Jesús vuelve a decir: ciertamente vengo en breve. Jesucristo va a volver. Ahora, algunos piensan que la profecía es algo místico, tan simbólico, que no se puede saber si de veras va a suceder, o si simplemente es simbólico y no real, no acertado. ¿Será así? Pues vamos a considerar profecías que ya se han cumplido para ver qué tan preciso es la profecía bíblica. Hablando de la primera venida de Jesús, cuando Él vino para morir en la cruz por todos nosotros, encontramos que en el Antiguo Testamento vienen más de 250 detalles proféticos hablando de la venida del Mesías. Increíblemente, Jesús de Nazaret cumplió cada uno de esos detalles proféticos al pie de la letra. Algunos dirán: bueno, es que a lo mejor fue escrito, ¿verdad? Estas profecías se escribieron después de que Él las vivió, pero no. La arqueología ha comprobado que estos escritos son antes de que Jesús de Nazaret vivió aquí en la tierra. Otros dirán: bueno, es que Jesús las leyó y luego Él las estuvo cumpliendo a propósito. Esto pudiera aplicarse a 3, 4 de ellas, pero la gran mayoría de ellas están totalmente fuera de su control. Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Declara que el Señor iba a nacer en Belén. ¿Cómo iba a controlar eso Jesús? Obviamente no. Hay profecías muy específicas. Por ejemplo, se profetiza en cuanto a la muerte de Jesús, que Él sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata, las cuales serían echadas al piso del templo y luego usadas para comprar un campo de alfarero. Es increíble que en los Salmos se profetiza de que el Mesías iba a morir por medio de crucifixión. Esto 800 años antes de que se practicara la crucifixión por primera vez. Entonces vemos que la profecía sí es real, sí es acertada. Lo otro que estamos viendo es que no hay duda alguna que Jesús de Nazaret era y es el Mesías, el Hijo de Dios. En Daniel 9:25 leemos: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto es 69 semanas. Ahora, cuando la profecía nos habla de días, son como años literales nuestros. Entonces, una semana pues sería 7 años, 7 días, 7 años, 69 periodos de 7 años, que nos dan un total de 483 años. Dice que sería el lapso entre la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías. Ahora, es un hecho histórico que 445 años antes de Jesús, el rey Artajerjes dio la orden para edificar y restaurar a Jerusalén. Y 483 años después es cuando Jesús entró a Jerusalén sobre el asno, ya como Mesías, ya siendo recibido por la gente, ¿verdad?, clamando Hosana, recibiéndolo. Obviamente unos días después lo rechazaron y lo crucificaron, pero vemos
que era exactamente 483 años. La exactitud de la profecía es algo impresionante. Ahora, ¿qué del retorno de Jesucristo? Esto es una promesa muy segura, ya que en el Nuevo Testamento lo menciona más de 300 veces. Jesucristo va a regresar. Y en conjunto con su regreso va a haber un acontecimiento que comúnmente llamamos el rapto, que es cuando todos los que amamos a Jesucristo, que estamos viviendo por Él, vamos a ser arrebatados a los cielos con Él. Realmente nosotros creemos que esto va a suceder 7 años antes de que Jesucristo vuelve, ¿sí?, físicamente a la tierra, porque los últimos 7 años de la historia van a ser muy diferentes. Comúnmente son conocidos como la Gran Tribulación. Algunos sienten que el rapto será a la mitad de esos 7 años o al mero final, pero lo importante es que vamos a ser arrebatados con el Señor y que Jesucristo va a volver a la tierra. Ahora, en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y del fin del tiempo. Y a través del video vamos a ver muchos detalles de este capítulo muy importante. Pero leyendo del versículo 36 aprendemos lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Primeramente es aclarado, no podemos saber el momento exacto que va a regresar Jesús, ni el mes, ni el año. La Biblia no lo revela, nadie lo sabe, solo el Padre. Pero sí nos da señales para saber que ya está muy cercano. Ahora continúa, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos dice que los últimos tiempos van a ser similares a los de Noé. Primeramente en que van a ser días cotidianos, la vida va a estar continuando como si nada, cuando de repente viene el fin y viene este momento del rapto, porque algunos son llevados y otros se quedan aquí. Pero hay otra característica muy importante de los días de Noé. Dice el libro de Génesis que los días de Noé eran sumamente violentos. Había muchísima violencia en la tierra. Y si algo marca nuestros días es la terrible violencia. Violencia más allá de cualquier cosa que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, en abril de 1999, 2 estudiantes armados entraron en su preparatoria cerca de Denver, Colorado, en Estados Unidos, matando a 13 otros y luego a ellos mismos. Aquí en nuestra república se ha desatado la violencia en una manera espantosa. ¿Sí? Continuamente estamos escuchando de asesinatos, sobre todo relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, en 1998 se hallaron 19 cadáveres en una casa en Ensenada, Baja California, aparentemente masacrados por narcotraficantes. Eran 11 adultos y 8 niños pequeños. En Ciudad Juárez, al final de los 90, ¿sí?, se está confirmado la muerte de más de 200 señoritas. La gran mayoría de ellas, sus cuerpos hallados en el desierto. La violencia está en grande aumento y esto es una de las señales de que estamos viviendo en los últimos días y que la venida de Jesucristo está ya a la puerta.
Como ya mencioné, el capítulo 24 de Mateo es clave para entender el retorno de Jesús, ya que en este capítulo los discípulos le preguntaron específicamente a Jesús cuál sería la señal de su venida y del fin del tiempo. En el versículo 6 Jesús dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos que esto es el principio, porque dice: y todo esto será principio de dolores. El principio del fin se marca aquí con un tremendo aumento en varios factores aquí mencionados. Alguna persona podrá decir: bueno, todo esto ya ha existido siempre, y es cierto, pero obviamente Jesús nos está indicando que va a haber un aumento tan marcado, tanto más intenso, que no va a haber duda que estamos entrando a un tiempo diferente. Primero menciona guerras y rumores de guerras. Durante el siglo XX hubo las dos guerras más grandes de la historia, las dos guerras mundiales. En la última década, en los 90s, vimos una explosión de conflictos regionales y amenazas o rumores de guerra por todo el mundo, desde África hasta Irak, hasta todo el Medio Oriente, Corea, Rusia, el territorio de Yugoslavia. Entonces, sí estamos viendo más guerras y rumores de guerras que nunca. Ahora menciona pestes, que significa enfermedades. A pesar de los grandes avances en la medicina, las pestes o enfermedades están aumentando como nunca antes. Estamos sufriendo de epidemias, de enfermedades que supuestamente ya estaban bajo control, como tuberculosis, cólera, malaria, y aparte de eso, pues tenemos SIDA, probablemente la peor enfermedad que ha existido hasta la actualidad. A finales de 1997 se estaba reportando 16,000 personas siendo infectadas con el virus que provoca SIDA diariamente, 16,000 diariamente. Pero aún probablemente no hemos visto la peor de las enfermedades. Por ejemplo, ha brotado de repente una espantosa enfermedad conocida como ébola. Cuando esta da, las personas mueren en cuestión de días. Cuando este virus hace líquido sus órganos vitales. Si ébola llegara a salir fuera de control y empezar a infectar a muchas personas, sería una tragedia como nunca hemos visto. Menciona que habrá hambre, hambrunas, y esto ya es demasiado común, ya es tan común que casi ni se toma en cuenta, ya casi ni sale en la prensa, es tan trágico, y va a ir empeorando, porque la producción de alimento está bajando en más de 90 países, mientras la población del mundo sigue creciendo explosivamente, empeorando el problema, causando aún más hambruna, es que muchas cosechas se están perdiendo por distintos factores que también vienen mencionados en Apocalipsis. México ha sufrido de terrible sequía. En el 99 el gobierno federal decretó en desastre a 12 estados por causa de la sequía. Ahora, Lucas 21:25 dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto suena exactamente como lo que está sucediendo. La revista Época, en abril de 1999, comenta que las tormentas tropicales conocidas como el Niño y la Niña tienen el potencial de causar un cambio climático global, trayendo aún peores sequías, trayendo
más y más huracanes. En octubre de 1998, el huracán Mitch mató a más de 10,000 personas en Honduras y Nicaragua y dejó a más de 1 millón sin hogar. A pesar de eso, los científicos más respetados sobre el clima son unánimes en su opinión que el huracán más desastroso de la historia pronto va a azotar planeta Tierra. Pues en México se ha visto terrible destrucción a causa de lluvias, de tormentas tropicales en octubre de 1999. La parte central y sureste de México fue azotada por terribles lluvias, matando a cientos de personas. Ahora, conforme al periódico principal de Ciudad Juárez, El Diario, en octubre 7 de 1999, este calentamiento global causará aún más epidemias, sequías, terremotos, incendios, lluvias y huracanes. Reportó el periódico que el sureste del país va a sufrir la época de lluvias más drásticas de su historia contemporánea. Va a ser tan fuerte, dice, que las zonas costeras de Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo quedarán completamente cubiertas por el agua. Y la Biblia dice que cuando vemos el aumento de todo esto, es que Cristo ya está por volver. También mencionó muy específicamente terremotos. Ahora, siempre han existido terremotos, por supuesto. Pero vamos al principio del siglo XX. Al principio, en cada década, había un promedio de 4 o 5 terremotos fuertes en todo el mundo. Pero en la última década del siglo XX, en los 90, se registraron más de 200. De 4 o 5 por década a más de 200. Esto ya no es un crecimiento normal. Esto nos está señalando algo. En cuestión de unas cuantas semanas hubo 3 terremotos masivos en México, en Taiwán y en Turquía, donde murieron arriba de 20,000 personas. Ahora, el libro de Apocalipsis también nos habla de estas señales. Nos habla de unos sellos, trompetas y copas de ira que se van a desatar sobre la tierra, y muchos de ellos están relacionados precisamente con desastres naturales. Apocalipsis 8:10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Qué pudiera ser esta cosa que vio el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis, de una gran estrella ardiendo como una antorcha? Suena como un asteroide cayendo del cielo y chocando con la tierra, trayendo destrucción terrible. Científicos reportan que en la década de los 80, un promedio de 15 asteroides suficientemente grandes para destruir el planeta pasaban peligrosamente cerca de nosotros cada año, 15 cada año. Pero en 1997, solo tantito después, el promedio había subido a 75 por año. Incluso en el 96 pasó uno por donde había pasado la Tierra solo 7 horas antes. Ahora, astrónomos calculan que si un asteroide grande chocaba con la Tierra, causaría olas de tierra, no de agua. Si chocaba en la Tierra, causaría literalmente olas de tierra, más de 100 metros de alto, arrasando por el mundo a velocidades arriba de 700 kilómetros por hora. Todas las fallas principales serían sacudidas, provocando terremotos mundialmente. Aparte, toneladas de tierra explotarían y luego prenderían de fuego en el cielo y caerían para encender casi toda la tierra. Un experto de la NASA declaró al respecto: tarde o temprano nuestro planeta será golpeado por uno de ellos.
El capítulo 13 de Apocalipsis nos describe dos personajes siniestres que van a aparecer durante esos últimos 7 años de la historia del planeta Tierra, de nuevo conocido comúnmente como la Gran Tribulación. Uno es el muy conocido Anticristo y después vamos a hablar más de él. Pero hay otro que no es tan conocido, y leyendo de Apocalipsis 13, vemos en el versículo 11 que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este personaje es comúnmente conocido como el falso profeta. Y como vemos, dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, Jesucristo es conocido como el Cordero de Dios. Entonces, este hombre viene queriendo hasta cierto punto tomar el lugar de Jesús. Viene como un líder religioso, aparentando ser un cordero, pero nos aclara, habla como dragón, que es un simbolismo del mismo diablo. En Mateo 24, donde los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales de su retorno a planeta Tierra, leemos lo siguiente, ¿sí? Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una señal que desgraciadamente se está cumpliendo alrededor de la tierra. Están surgiendo líderes que se creen mesías, profetas, pero que no traen el mensaje del Evangelio como la Biblia lo predica. Y los resultados han sido trágicos. Por ejemplo, David Koresh se declaró el nuevo Cristo y docenas de personas lo siguieron y eventualmente murieron con él. En 1994 fueron encontrados 48 cadáveres en Suiza, todos víctimas de un suicidio colectivo por una secta desconocida. Vamos a ver puros casos en la última década del milenio. Solamente en los 90 todos estos casos surgieron. En 1995, una secta japonesa soltó gases en el metro de Tokio, matando a 8 personas e hiriendo a miles. Su líder, Shoko Asahara, se autonombró el Cristo de hoy y el Salvador del siglo. En 1997 fueron encontrados 39 cadáveres en San Diego, California de Estados Unidos, también víctimas de un suicidio colectivo de la secta llamada la Puerta del Cielo. Actualmente hay muchas sectas activas cuyos líderes pretenden ser nuevos Cristos. Por ejemplo, en 1998, autoridades en Jerusalén arrestaron varios miembros de una secta cuyo líder dice que él es uno de los 2 profetas de Apocalipsis capítulo 11. El supuestamente reverendo Sun Myung Moon es líder de la secta mundial conocida como la Iglesia de la Unificación, y él se declara abiertamente el nuevo Cristo. Esta secta está en todo el mundo, incluyendo México, y debemos de tener cuidado. Pero la manera que más estamos viendo el cumplimiento de esta profecía es a través del movimiento de la nueva era. Esta filosofía y movimiento mundial está basado en religiones orientales y prácticas ocultas. No es un grupo ni una organización fija, sino muchos grupos muy variados, pero que comparten esta filosofía. La nueva era declara que todo es Dios y que todos somos Dios. Ahora, esta creencia de que todo es Dios y todos somos Dios es una filosofía antigua llamada panteísmo.
Y dice que todo, de nuevo, las personas, animales, los elementos del universo, todos somos parte de Dios. Niegan la existencia de un Dios personal, como la Biblia enseña claramente que existe. Un ejemplo de esta creencia fue escrito por la actriz Shirley MacLaine en su libro Out on a Limb. Ella escribe: todo mi cuerpo parecía flotar lentamente. Yo llegué a ser el agua del baño de vapor. Sentí la conexión íntima de mi respiración con el pulso de la energía a mi alrededor. De hecho, yo era el aire, la oscuridad, las paredes, las burbujas y aún el agua que corría. Ella expresa su sentir de esta conexión universal. En otra ocasión, la misma actriz cuenta de una experiencia mística en la cual ella gritaba: yo soy Dios, yo soy Dios. Vemos cómo la nueva era, ya que tiene tanta influencia alrededor del mundo, es el cumplimiento de esta profecía escrita hace casi 2000 años. Está sucediendo en nuestra generación. En sí el nombre Nueva Era tiene relación con las profecías del fin. Este nombre se refiere a la creencia que el hombre está por entrar en una nueva etapa o era de iluminación y de paz. Algunos dentro de la nueva era creen que esta transición va a ser lenta a esta nueva etapa de paz e iluminación, pero muchos piensan que va a ser un brinco instantáneo. Por ejemplo, un centro de la nueva era en el estado de Florida publicó lo siguiente: estamos al borde de una nueva era, un nuevo mundo. En un abrir y cerrar de ojos, el entendimiento del hombre, nuestra conciencia colectiva, dará un brinco instantáneo hasta los cielos. Todo cambiará en un prender de luz divina. Prepárate, tu herencia celestial te espera. El que titubea estará perdido. Autores de libros han escrito que sus espíritus guías, así le llaman a los espíritus que los dirigen, obviamente malignos, dicen que les han revelado que elementos cancerosos, así lo dicen ellos, serán eliminados del planeta Tierra. ¿Sí? Elementos cancerosos son las personas que se oponen a la filosofía de la nueva era. Por ejemplo, la autora Ruth Montgomery escribió: millones sobrevivirán este brinco, ¿sí?, a la nueva era, y millones no van a sobrevivir. Los que no entrarán en un estado espiritual. Ahora, esto pudiera ser la preparación para explicar el rapto cuando sucede. Es muy posible que cuando los cristianos somos arrebatados con el Señor Jesús, y bueno, tiene que haber una explicación por qué cientos de millones de personas de repente desaparecen. Y la nueva era está preparando esta filosofía de que la gente que no le entra a esta filosofía, el mismo cosmos, ¿sí?, la energía, las vibraciones, en un momento los va a mandar a un estado espiritual y ya no físico, y ya no se van a ver. Y posiblemente ellos van a usar eso para tratar de explicarle a la gente lo que sucedió. Ahora, este gran brinco o cambio que ellos esperan, muchos de ellos dicen que va a venir a través de algo o alguien, como un extraterrestre, o unos han dicho literalmente un maestro mundial iluminado. Esto suena exactamente como el personaje, el anticristo, también conocido como la bestia, ¿sí? Un maestro mundial iluminado. Entonces, a través de estas sectas y de la nueva era, se está cumpliendo la profecía. El profeta Zacarías del Antiguo Testamento nos revela la pieza clave en cuanto a las profecías del fin y del retorno de Jesucristo. En el capítulo 12, versículos 2 y 3 leemos: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados.
bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra se van a juntar en contra de Jerusalén. Ahora, Apocalipsis capítulo 11 también nos menciona algo muy importante acerca de Jerusalén y de Israel. El capítulo 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Lo que nos está diciendo esta profecía es que va a haber un templo en Jerusalén, un templo judío, y van a venir las naciones de la tierra contra ellas, y el Señor va a permitir que estén destruyendo, hollando la ciudad santa, Jerusalén, y el templo durante 42 meses, que es 3 años y medio, los últimos 3 años y medio del planeta Tierra, ¿sí? El tiempo más intenso de la gran tribulación. Esto es confirmado por las palabras del Señor Jesús en Mateo 24, cuando Él dijo, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, esto es el lugar más sagrado dentro del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es la abominación desoladora? Nos dice que esto es explicado en Daniel 9, y precisamente ahí en Daniel 9, versículo 27, leemos de la abominación desoladora. Esto es cuando un líder mundial, que es el anticristo, va a entrar en el templo, en el lugar santísimo, y va a hacer un acto de abominación. Y él se va a autodeclarar Dios. En ese momento, él va a desatar la más terrible persecución contra los judíos, aún mucho peor que la de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Lo increíble de esta profecía es que desde más de 500 años antes de Cristo, cuando Babilonia tomó cautivo a Jerusalén, no ha existido la nación de Israel, mucho menos una ciudad de Jerusalén gobernada por los judíos. Pero en nuestros días, en nuestra generación, hemos visto el cumplimiento de estas profecías que prácticamente parecían imposibles. El 14 de mayo de 1948, después de miles de años de no existir como nación, nuevamente se estableció el Estado Autónomo de Israel. Ahora, eso no es la única profecía. Profecías de Isaías 11, Ezequiel 38, Jeremías 16, nos hablan de multitudes de judíos volviendo de todo el mundo a Israel. Y saben, también esto lo estamos viviendo en nuestros días. Ahora, Jeremías es aún más específico. Dice que de la tierra del norte, al norte de Israel, vendrían muchísimos de estos judíos volviendo a casa a Israel. Es un hecho que desde la caída del comunismo en Rusia, cientos de miles de judíos han salido de Rusia, es la tierra al norte de Israel, y han vuelto a Israel. Solamente en un año, 1990, 200,000 judíos salieron de Rusia, la mayoría cambiándose a Israel. Ahora, en Lucas 21, el Señor se vuelve aún más específico con la relación entre Israel y el retorno de Jesucristo. El versículo 24 dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, esta es una profecía que se cumplió en el año 70.
cuando los romanos entraron y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Y aquí el Señor dice que así va a quedar hasta que el tiempo de los gentiles o los no judíos se cumpla. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? Cuando volvió Jerusalén a manos de los judíos. Fue en nuestros días. En 1967, Israel de nuevo retomó control de la ciudad de Jerusalén. Y luego, aquí nos dice, versículo 27, entonces, cuando Jerusalén de nuevo es parte de Israel, de los judíos, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice que cuando comienzan estas cosas, Israel ya se hizo nación en el 48. Jerusalén ya es de los judíos desde el 67. Dice que cuando empiezan a suceder estas cosas, debemos levantar la vista porque el retorno de Jesucristo está ahora sí cerca. Está a la puerta. Ahora, esta profecía de que se va a reconstruir el templo, pues todavía no se cumple. No hay un templo judío en Jerusalén. De nuevo, en el año 70 el templo fue destruido por el general Tito y el ejército romano. Cuando Jerusalén en los años siguientes fue dominado por los musulmanes, ellos construyeron el Domo de la Roca, ese sitio muy conocido en Jerusalén, precisamente un domo dorado, y es uno de los lugares más sagrados para el mundo musulmán. Ahora, ¿cómo pueden los judíos reconstruir el templo cuando ellos tienen que reconstruirlo en el lugar santísimo, en el sitio geográfico donde estaba construido en el Antiguo Testamento? Y hasta hace poco todos sentían que ese punto era exactamente donde está el Domo de la Roca. Si ellos trataban de tocar ese lugar sagrado de los musulmanes para construir su templo, se desataría la Tercera Guerra Mundial inmediatamente. Los musulmanes nunca iban a soportar eso. Pero últimamente cambios han surgido que nos están preparando para ver el cumplimiento de esta impresionante profecía. El profesor Kaufman de Hebrew University en Jerusalén anunció que él ha descubierto que el sitio del templo antiguo era un poco diferente a lo que se creía anteriormente y que sí es posible construirlo de nuevo sin estorbar el Domo de la Roca. Ahora, los judíos ortodoxos van en serio con esto. Hay una organización conocida como el Templo Institute que está dedicada a hacer preparativos para un nuevo templo. Hoy en día están entrenando a descendientes de la tribu de Leví para ser sacerdotes. Están fabricando los utensilios y vestimentos sacerdotales del Antiguo Testamento. Se están haciendo preparativos para que en el momento que se puede, se reconstruya el templo judío en Jerusalén y se vuelva a establecer los rituales del Antiguo Testamento. Algo que parece imposible, pero va a suceder y va a ser una señal increíblemente exacta de que ya Jesucristo está por regresar. El capítulo 13 de Apocalipsis nos describe un personaje conocido como la bestia o el anticristo. Siempre ha causado mucho interés y ha habido películas acerca de él, pero no basadas en la Biblia, sino en la imaginación de los escritores. ¿Qué dice la Biblia acerca de este personaje? Bueno, en Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, esto suena muy
muy complicado y es sumamente simbólico. Pero en el capítulo 17 nos ayuda a entender el significado de ello. En el versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y a la vez son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, antes de considerar el significado de todo eso, es importante pasar a Daniel capítulo 2, que nos va a ayudar a entender todo lo que leímos. Aquí en Daniel 2, era durante el tiempo del reino de Babilonia. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel interpretó el sueño. En este sueño se vio una estatua y cada parte de la estatua venía representando un reino. Allí en el capítulo 2 lo empieza a interpretar Daniel y empezamos con el versículo 39. La cabeza de la estatua representaba Babilonia que existía en ese momento y luego dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora, después de Babilonia surgió el reino de Persia y luego el reino de Grecia. Esto es historia. A eso se refiere el segundo y tercer reino. Luego dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio mundial fue el de Roma. Ahora continúa, porque hay un quinto, y desde que se vino abajo el imperio romano no ha habido realmente un imperio mundial. Queda el quinto pendiente, y aquí lo describe. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, el hierro representa a Roma, lo vimos, el cuarto reino es de Roma. Y dice que este quinto reino o imperio va a ser una mezcla de Roma y también con otros elementos, y lo describe como 10 dedos de un pie, y dice que son mezclados por medio de alianzas humanas. Nos está diciendo que en los últimos tiempos se va a levantar un imperio mundial con 10 líderes principales, ¿sí? 10 líderes. Ahora, y que este imperio va a estar basado en el antiguo imperio romano. Los 10 dedos de la estatua son igual que los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis. La bestia va a ser el líder sobre este imperio, como un nuevo imperio romano que va a surgir. ¿Sabías tú que Roma, la ciudad de Roma, es conocida como la ciudad sobre los 7 montes? Aún en la enciclopedia lo llama la ciudad sobre los 7 montes. Entonces nos está aclarando que este último imperio mundial va a estar basado en Roma y va a estar también relacionado con el antiguo imperio romano. Increíblemente, esta profecía se está cumpliendo en nuestro día. En 1957, 6 países europeos, incluyendo Italia, donde está Roma, firmaron una alianza humana de unidad, y ¿cómo creen que lo llamaron? El Tratado de Roma. Después esta alianza ha ido creciendo y empezó a cambiar de nombre. Hoy en día se conoce como la Unión Europea.
¿sí? Y ya hay más de 10 naciones involucradas. Ahora, la Unión Europea se está preparando para ser este último imperio mundial. Cumple el perfil perfectamente. Es muy similar al área del antiguo imperio romano. De nuevo, comenzó con llamado el Tratado de Roma. Italia y Roma son claves. Y está creciendo y se está uniendo más y más, pareciéndose a un verdadero imperio. Incluso en 1999 todos los países de la Unión Europea unieron sus monedas para crear una sola, conocido como el euro. La revista Time en enero de 1999 reportó que el establecimiento de esta moneda es un paso importante hacia un gobierno federal europeo. Y es muy probable que el anticristo será el líder de este gobierno federal europeo. Al principio, el anticristo va a parecer un líder excelente, va a traer paz a la tierra. Sí, en Daniel capítulo 9, el versículo 26 nos revela precisamente que se va a levantar un príncipe, el anticristo, de un pueblo que va a destruir el santuario. Ahora, el pueblo que destruyó a Jerusalén y el templo fue el pueblo romano en el año 70. De Roma va a surgir este príncipe y luego dice en el versículo 27, por otra semana. Ahora, cuando habla de días en la profecía, estos se refieren a años. Entonces, una semana son 7 años. Por otra semana o por 7 años confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana o a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De nuevo, haciendo referencia al momento que el anticristo va a entrar en el templo en Jerusalén, se va a autodeclarar Dios, y esta abominación va a marcar el comienzo de los últimos 3 años y medio, el tiempo más intenso de tribulación y la terrible persecución contra los judíos y también contra cristianos, aquellos que han recibido a Cristo, ¿sí? Durante la tribulación. El mundo desea un líder. Henry Spack, ex líder de la OTAN, declaró esto: necesitamos un líder que nos levante de esta crisis y que mantenga la alianza de todos. Mándanos tal hombre, y sea Dios o sea diablo, lo recibiremos. El libro de Apocalipsis describe el mundo bajo el gobierno del anticristo y el falso profeta. En Apocalipsis 13, versículo 11 leemos: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto nos describe un mundo que se ha unido en su política, en su economía y aún en su religión. Un mundo gobernado por el líder político, el anticristo, el líder religioso, el falso
profeta. Y saben, estamos viendo la preparación para que esto sea realidad. A principios de los 90s se empezó a escuchar mucho, y aún a final de los 80s, con la caída del comunismo, se empezó a escuchar la expresión el nuevo orden mundial. Y esto se refiere a un deseo de unir a las naciones del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, está ejerciendo más influencia que nunca. Incluso cuando Irak invadió a Kuwait a principios de los 90s, 28 naciones se unieron para pelear contra Irak. Y el que era presidente de Estados Unidos en ese momento, George Bush, declaró que esa guerra era la primera prueba del nuevo orden mundial, de este deseo de que las naciones se unan para un propósito. Ahora, a través de los 90s vemos cómo la ONU ha reunido la fuerza militar global para pelear o mantener la paz en conflictos en todo el mundo, desde Somalia hasta Kosovo. La caída del comunismo, tan claramente manifiesto en la derrumba del muro de Berlín, ha traído una nueva etapa de unidad mundial. Uno de los principales en este movimiento del nuevo orden mundial es Mikhail Gorbachev. Y él hizo la siguiente declaración. Él dijo: las matanzas, el racismo y la exclusividad religiosa tienen que ser eliminadas. Fíjense, él dice que se debe de eliminar las matanzas y el racismo, por supuesto, pero también mete la exclusividad religiosa. Es decir, cualquier religión que cree que su creencia es la absoluta verdad, como la es el cristianismo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Gorbachev y los que creen en el nuevo orden mundial dirían que tiene que ser detenido cualquier creencia como la cristiana, que es exclusiva en su punto de vista. Están impulsando al mundo a dejar estas convicciones a un lado y unirse en una religión mundial. La ONU apoyó una convocatoria conocida como el Parlamento de Religiones del Mundo en 1993, que incluía musulmanes, budistas, cristianos, practicantes de la nueva era y otros. Y se reunieron oficialmente para dejar nuestras diferencias para la causa de la comunidad mundial. Dejar las diferencias. Ahora, nosotros no queremos guerra, pero no podemos dejar nuestras diferencias en cuanto a convicción, en cuanto a doctrina. La Biblia enseña que el único camino a la salvación es Jesucristo, y no podemos abandonar esta doctrina simplemente para tener unidad. Incluso hay una convocatoria grande para unir a cristianos, judíos y musulmanes en la ciudad de Jerusalén en el año 2000. También hay alianzas económicas surgiendo por todo el mundo. Hemos hablado de la Unión Europea, tenemos el Tratado de Libre Comercio. 18 naciones asiáticas han formado una alianza económica muy fuerte conocida como APEC, y vemos cómo el mundo está buscando unirse, y precisamente así se va a desarrollar bajo el gobierno del anticristo y el falso profeta. Muy especialmente vemos la unidad económica. Leímos en Apocalipsis 13, los versículos 16 y 17, lo siguiente: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto nos habla de un sistema económico controlado por números en las personas.
Hace unos años esto parecía ciencia ficción, pero ya es prácticamente una realidad. El primer paso hacia controlar la economía es eliminar el efectivo. Este proceso comenzó con las tarjetas de crédito y luego otros tipos de tarjeta que fueron surgiendo. Actualmente existen muchas tarjetas que tienen un pequeño microchip, hasta las más sencillas como las de teléfonos, que ya tienen una información archivada en su microchip. Pero la tecnología está avanzando tan rápidamente que en un microchip del tamaño de un grano de arroz ya se puede contener literalmente millones y millones de páginas de información. Esto haría muy fácil programar un microchip con toda la información económica de la vida entera de una persona. Microchips de este índole ya están siendo insertados en mascotas y en ganado para poder identificarlos fácilmente en caso de robo o extravío. Aún humanos están siendo insertados con estos microchips. Ancianos que sufren de pérdida de memoria y a veces se pierden, ahora les están insertando este microchip para que si los hayan perdidos puedan rápidamente saber cuál es su información, quién es y dónde vive, etc. Al final del tiempo, concluyendo ya los 7 años de la gran tribulación, va a surgir la más terrible de todas las guerras de la historia, la guerra de Armagedón. Ahora, antes de esto, va a haber otra guerra muy importante. Ezequiel capítulo 38 nos describe una alianza de naciones que van a atacar a Israel, a Jerusalén, pero ser destruidos por intervención divina. Ahora, los nombres que utiliza son Magog, Persia, Cus, Fut, Gomer, naciones que obviamente ya no existen hoy en día. Pero al ver el mapa de aquellos días con los presentes, hallamos que se refiere a países como Irán, Pakistán, Libia, Turquía, Sudán, Etiopía y los países exsoviéticos, incluyendo posiblemente a Rusia. Ahora, hace unos años parecía muy extraño esta agrupación de naciones y se pensaba que a lo mejor era muy en el futuro. Pero en estos últimos años hemos visto a estos países empezar a unirse, sobre todo porque todos se han relacionado con el Islam radical y esto les está uniendo. Incluso se ha formado una alianza formal entre 3 de ellos, Rusia, Pakistán y Turquía. Y Rusia está también ampliando su amistad con Irán grandemente en estos días. En abril de 1999, la revista Época reportó de exitosas pruebas con armas nucleares que tuvieron 2 naciones, India y Pakistán. El mismo artículo reportó que Yasser Arafat, el líder ahí en Palestina, fue con la nación de India solicitando apoyo para Palestina. Vemos el enemigo principal de Israel yendo a estas naciones que ahora están teniendo poder nuclear, pidiendo su apoyo. Vemos cómo fácilmente pudiera destallar esta guerra en el Medio Oriente de estas naciones islámicas atacando a Israel, y si incluye armas nucleares va a ser como la Tercera Guerra Mundial. Desgraciadamente no va a ser la última guerra, porque todavía falta Armagedón. El libro de Apocalipsis nos habla de Armagedón en el capítulo 16, versículo 12, dice: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y luego nos dice en el versículo 16 que los reunió a los ejércitos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, Armagedón es un lugar geográfico, ¿sí? Es un valle
junto al monte de Megiddo, como 75 kilómetros al norte de Jerusalén. Y lo que la Biblia nos indica es que los ejércitos del mundo se van a reunir allí al norte de Jerusalén para hacer esta última invasión, para destruir, tratar de destruir para siempre a Israel y a Jerusalén. Dios no lo va a permitir, pero estos son sus planes. Y vemos, es revelado, que va a incluir a los reyes del oriente. Ahora, es interesante notar que en Apocalipsis 9:16 nos indica que en esta guerra va a haber un ejército con tropas de 200 millones de soldados. Hasta hoy, hasta hace unos años, nunca había existido tal cosa, pero hoy mismo existe un ejército con 200 millones de tropas, y precisamente es del oriente, es China. Estamos viendo todos los detalles prepararse para que se cumplan las señales y Jesucristo vuelva a la tierra. También mencionó un pequeño detalle, que el gran río Éufrates se va a secar para que pasen más fácilmente los ejércitos. Ahora, Dios pudiera hacer esto sobrenaturalmente, pero muchas veces Él usa factores naturales. Y no creo que es coincidencia que en 1990 terminaron de construir una presa en el Éufrates, dando al hombre la habilidad de detener o secar ese río para, en algún lugar estratégico, para fines militares. Ahora, Apocalipsis 19 nos habla de lo que va a suceder cuando todos estos ejércitos ya están reunidos, listos para atacar a Israel. Nos dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 19. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando ya están por destruir a Jerusalén, Jesucristo va a volver a la tierra montado en un caballo blanco y va a destruir a la bestia, al falso profeta, a todos estos ejércitos que vienen en contra de su pueblo. En ese momento entra un tiempo especial de 1000 años de paz y justicia, y luego llegamos al juicio final. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos dice que todos los hombres un día tendremos que pararnos delante del Señor. Llegará el día del juicio final. Y va a haber un libro, el libro de la vida. ¿Quiénes están anotados ahí? La Biblia nos indica que los que nos hemos entregado a Jesucristo, los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza para ser salvos exclusivamente en Jesucristo. Pero si no lo has hecho, tu nombre no está en el libro de la vida, y tendrás que ser juzgado y lanzado al infierno eterno en ese día. Romanos 3:23 y 6:23 nos indican que todos hemos pecado y esto nos ha separado de Dios, y que la paga de este pecado es muerte eterna. Tenemos una oportunidad
una sola, porque Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Tenemos una oportunidad, esta vida. No sabemos cuándo pudiéramos llegar a morir. Es más, no sabemos en qué día pudiera volver Jesucristo o arrebatar a sus hijos, los cristianos. Las oportunidades son pocas, el tiempo es corto. Entrega tu vida a Jesucristo.